Ruth, vamos a empezar. Profe, ¿lista con los apuntes? ¿Listo, Rubén? Fabián, la foto. ¿Y José, dónde anda? Ahora sí, padre, comencemos. Bienvenidos sean todos a la parroquia en su casa. Te traemos los mejores temas de interés. Invitados muy especiales. Testimonios que nos motivan. Historias que nos tocan. Y los mejores consejos para que vivas tu fe de la mejor manera. Llámanos, aprende y comparte con nosotros este espacio destinado a nuestra comunidad. La parroquia en su casa. 15 años sintonizados con Dios. Un saludo muy especial a todas las veredas, a Mundo Nuevo, a 36, en esa zona que le encanta a la profe, que eso tiene familiares, amigos, conocidos por todo por allá. Fans, Mi vida los fans de sus estudiantes, a todos los... A toda la sabana centro-norte de Cundinamarca, a los que nos alcanzan a escuchar, un saludo muy grande, a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Un saludo también, esperamos que hoy se conecte mucha gente, que nos llamen, que participen, que siempre son bienvenidos también a esta mesa de trabajo. Hoy, pues, saludo también a la profe, a Rubén, a Ruda, a José, y también hoy tenemos una invitada muy especial que quiero que Ruth la presente el día de hoy. Entonces, claro que sí, Fabián, muchas gracias por ese saludo. Y se nos olvidó saludar también a toda la periferia de nuestro municipio, ¿no? Allá toda la zona centro-norte de Bogotá y sus alrededores, que nos acompañan también aquí en la emisión de la parroquia en su casa, dándoles la bienvenida. Bueno, claro que sí, hoy tenemos siempre una invitada especial que en otras oportunidades nos ha acompañado, y hoy por supuesto por el tema que vamos a manejar en este programa, pues requeríamos de su presencia y de su aporte y de su apoyo. Paola Rivilla, psicóloga ella, egresada de la Universidad Nacional, y ahorita en este momento se encuentra haciendo una maestría en psicología clínica. Paola, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días a todos, muy agradecida también por estar aquí con ustedes. Paola nos va a acompañar el día de hoy con un tema que es un tema bastante complejo cuando uno lo experimenta, o cuando alguien cercano lo ha experimentado, y es cómo llevar la muerte de un ser querido, cómo llevar esa pérdida, cómo asumir esa pérdida, cómo llevar su dolor, cómo llevar todo eso. Entonces, el día de hoy vamos a centrar este programa en esto. Las personas que quieran comunicarse, las personas que quieran de pronto alguna ayuda, también tenemos a Paola para eso. Ella les va a ayudar, les puede guiar un poquito. Ella nos va a guiar también el día de hoy a nosotros, porque pues ella ya lleva estudiando esto toda su vida, digámoslo así. Entonces, esa es la idea del programa del día de hoy. Los que quieran dar su opinión, los que de pronto también tengan un consejo, porque todas las personas tienen diferentes maneras de superar, llámenos. ¿Cuál es el número, Ruth, que se me olvidó? 875-80 875-80-83
Y que yo sé el que se envía las cosas así. 83. Es que se me hizo dudar. Bueno, entonces yo invito a la mesa de trabajo para que cada uno participe en este tema. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ruth, empieza. ¿Cómo llevamos una pérdida de ser querido? Bueno, ¿qué es perder un ser querido? Es el dolor más grande de todos. Además que, pues tú también tienes un testimonio muy grande de eso. Además, Fabián, que todos en algún momento hemos perdido algún ser querido. Eso tarde que temprano en algún momento nos va a tocar en la vida y pues como tú lo acabas de decir, yo por lo menos a los 10 años perdí a mi papá. Y pues fue un cambio radical realmente en la vida de uno, porque adicionalmente hablándolo desde del mundo, dependíamos económicamente de él y pues fue algo bastante complejo en su momento de vivir. Con 10 años, uno de niño, ¿qué puede pensar, verdad? Se le fue el ser de su adoración, además de que era la consentida porque soy la Cuba, la menor de la casa, entonces pues es muy complejo. 10 años después tuve la pérdida de mi mamá, pero ya siendo un poco más adulta, ya tenía 20 años, sin embargo, también fue un cambio radical, porque pues era ese momento crucial en que tú estás saliendo de tu adolescencia para afrontar la juventud, adultez, y pues realmente también fue un cambio bastante abrupto. Pero bueno, y más adelante fue la pérdida de mis bebés. Yo pienso que de todas, aunque lo normal, entre comillas, lo digo yo, la ley de la vida dice que tú en algún momento tendrás que afrontar el despedir a tu papá y a tu mamá, ¿verdad? Pero jamás te imaginas que tengas que despedir a un hijo. Entonces pienso que todas son igualmente duras por momentos difíciles y todo, pero la de los hijos es un poco complejo y de verdad que fue un duelo bastante complicado que lo hablaremos en el transcurso del programa, pero fue un duelo bien difícil. Claro. Esas 3 muertes, digamos, han significado mucho en mi vida. Han habido muchas otras de familia, de conocidos y amigos, pero esas me han marcado. José. Gracias, queridos amigos, muy buenos días. Encantado una vez más de estar acá, como siempre, con temas bastante importantes para poder compartir con ustedes. Bueno, a través de la experiencia puedo tal vez llevar desde otro punto de vista lo que acaba de expresar Ruth. Le doy gracias hoy al Señor porque pues me regaló por muchos años a mis padres, hasta el momento en la edad ya de la adultez, de la vejez, su partida. Entonces, pues hoy me he quedado con el corazón muy tranquilo, puesto que pude tener la oportunidad de vivir cada momento en su intensidad, en el compartir, ¿por qué no decirlo de la manera más clara? De vivir a plenitud las alegrías, las preocupaciones, los momentos de la enfermedad, todo aquello que hace parte del buen vivir. Y finalmente pues de esto me ha quedado grandes alegrías, satisfacciones de haber podido estar junto a ellos hasta que el Señor en sí los tomó de su mano y los llevó a descansar. Bueno, José, pues Paola, te damos la bienvenida acá a esta mesa de trabajo. Gracias. Y queremos que nos ayudes un poco con la definición de duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Y hay muchas pérdidas, ¿no? Entonces tenemos la pérdida de, como decía Ruth, de los padres, que es una de las pérdidas que nos hace sufrir más. Tenemos la pérdida de un hijo. Esa pérdida psicológicamente y socialmente no tiene un nombre, ¿no? Cuando se muere nuestra pareja quedamos viudos, cuando se mueren nuestros padres quedamos huérfanos, pero cuando se muere nuestro hijo, nuestros hijos, ¿cómo quedamos? No, nada. No hay nada. No hay un nombre que palabra describa clara que eso describa realmente. eso, sí. Entonces, realmente es un sufrimiento muy duro, es uno de los sufrimientos más duros que tenemos que vivir aquí en la tierra. Sin embargo, la definición de duelo es eso, es un sentimiento por una pérdida. Es algo muy sencillo que psicológicamente, emocionalmente tiene sus pasos y tiene un proceso por el cual debemos pasar durante el tiempo del duelo. El duelo
más o menos dura un año. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan prudente es un tiempo para llevar un Sí, duelo? sí, sí. La mayoría de personas dicen, no, 6 meses es suficiente, ¿no? ¿Usted por qué sigue llorando? Mire, todo el tiempo y llora todavía. Pero es algo muy respetable, hay que respetar a las personas que están pasando por este proceso. Es un proceso de un año, digo yo, porque necesitamos pasar todo el ciclo de la primera Navidad, Sí. sin esa persona, el Día del Padre, el Día de la Madre, todos estos momentos El especiales. día del cumpleaños. Sus cumpleaños. El día del niño. Sí. Todo. Entonces yo pienso que sí es importante respetar este espacio de un año, aunque tiene diferentes etapas, sí es importante respetar a esa persona que es necesario sufrir. Estamos en una sociedad donde nos enseñan a no sufrir. Claro. A que no llore. No llore. Y el no llorar, el guardar la emoción, es lo que genera después las enfermedades en algunos casos. Entonces sí es importante llorar, es importante mostrar esa emoción. Profe. Dando otra explicación del duelo de la parte biológica, también es un suceso al que el cerebro no estaba preparado, ¿cierto? Entonces, podemos también decir que el duelo no solo es por una muerte de alguien, puede ser el duelo por la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amigo, la pérdida de la pareja, ¿sí? Cosas a las cuales estábamos muy acostumbrados y que de pronto en un momento sin querer lo perdemos. Sí, el duelo tiene que ver con soltar, ¿no? Y muchas veces tanto, por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de ciudad, en esos procesos también se realiza el duelo. Además que yo veo que también una de las, digamos que las partes más duras que tiene que afrontar el ser humano es un duelo, una pérdida o un dolor. Digamos, cuando estábamos investigando, o cuando yo estaba investigando, decía que en diferentes partes de la vida uno asume diferentes duelos. Digamos, cuando uno está en la adolescencia, no es la pérdida de un ser querido, pero en la adolescencia, digamos, cuando le termina la novia. Claro. Eso es un duelo, Claro. porque Brutal. pues hay personas que lo asumen de diferente manera, hay unos que se deprimen, otros que no comen, otros que lloran amargamente, como lo que se llama la tusa. Sí. Esa, la tusa. Entonces yo creo que en diferentes partes de la vida uno tiene que afrontar ciertos duelos. También lo que decía Paola, cuando uno se muda, cuando uno se va a otro lugar, hay un duelo de por medio de como ya no voy a tener a nadie más. Entonces yo quiero invitar también, Rubén, a que nos leas una cita bíblica donde se encuentra. La Biblia habla acerca del duelo, de la pérdida de un ser querido. Entonces para que entremos un poco más en contexto, en materia de lo que nosotros estamos hablando, también sale de la Biblia, de nuestra base. Entonces, Rubén, adelante. Sí, en el libro del Eclesiástico, ¿verdad? En el capítulo 38, versículos 16 al 23, dice: Hijo mío, llora por el que muere, muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres. Sepúltalo de acuerdo con las costumbres. No te ausentes de sus funerales. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena, porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses más en él, aparta su recuerdo y piensa en el futuro. No sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. A él no le aprovecha y a ti te hace daño. Piensa que tendrás igual destino que él. Ayer él y hoy tú. Como descansa el muerto, que así descanse su recuerdo. Y tú consuélate, toda vez que él ya haya muerto. Qué maravillosa escritura, ¿no? Ahí nos damos cuenta todas las etapas del duelo. Entonces, la Biblia es el libro más sabio que tenemos, más que cualquier otro libro psicológico o de otra ciencia. Las etapas, ahí dice varias cosas interesantes. Dice que los rituales, el tema de ir a la velación, todos los rituales que utilizamos para despedir a un ser querido, es necesario vivirlos, y son rituales muy sabios.
que utilizan diferentes religiones y lo hacen de manera muy sabia, porque es necesario ver ese cuerpo que queda ahí, es necesario ir al entierro, es necesario hacer estas cosas, por ejemplo con los niños. Las personas se preguntan ¿qué hago con un niño? ¿No? Mejor lo dejo en la casa, que no vea, que no sufra. No, al niño hay que llevarlo. El niño tiene que despedir a su ser querido, el niño tiene que pasar por ese sufrimiento y tiene que aprender a superar ese sufrimiento, porque la vida se hace de eso. Después habla la escritura dice que habla de llora, ¿no? Al principio cuando como las etapas del duelo, el primer paso es la negación, que es que quedamos en un estado de shock, no sabemos qué hacer y después pensamos que ¿por qué a mí, cierto? Ese es el primer paso. Porque Dios se la llevó, que le dicen comúnmente. Ajá, entonces ese es el primer paso del duelo, es la negación. Después habla de la rabia, ¿no? Entonces ahí la escritura también dice varias cosas. Quedamos con una profunda ira y me voy contra muchas cosas. Cuando mueren los padres, muchas veces los hermanos pelean entre ellos, ¿cierto? Sí. Y uno dice, pero ¿por qué si estamos en este momento difícil? ¿Por qué más conflictos? Es la forma como los hermanos afrontan esa pérdida. Muchas veces cada quien lo manifiesta de una manera particular. Y es respetable. Entonces a mí en consulta me llegan personas y me dicen, no, después de que se murió mi mamá, nunca más volví a hablar con mi hermano. Y es duro, ¿no? Es duro esta parte de rabia. Sin embargo, ahí dice la escritura, hay que continuar, ¿no? Y la tercera parte del duelo, que es muy difícil también, es la culpa. La culpa no soluciona nada, pero siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? Eso fue que el médico, eso fue que esa clínica no, mejor el hospital, debimos llevarlo al otro lado, eso fue la culpa suya que no le dio el medicamento. Como que eso se junta la rabia con la culpa, ¿no? O sea, como de buscar el culpable y seguir peleando por una razón. Claro, sí, la rabia nos lleva a la culpa. Sin embargo, el duelo tiene ciertos pasos, son 5 pasos, y no son secuenciales, sino en cualquier momento durante ese año, que es el proceso del duelo, llegan algunas de los pasos, llegan en cualquier momento, no siempre son secuenciales. Algo que sí me gustaría que quedara en sus corazones es que la culpa no soluciona nada. La culpa es algo una decisión que tomamos según nuestra experiencia, según nuestro conocimiento y la experiencia del momento. Pensamos que fue lo mejor que hicimos. En el momento se tomaron decisiones y esas decisiones fue lo mejor que se hizo, ¿sí? Entonces no nos echemos la culpa, porque es que la culpa no soluciona nunca nada. Tal vez yo puedo pensar cuál fue mi responsabilidad, ¿no? Y de acuerdo a eso tomar una decisión. Sin embargo, sí quisiera que reflexionáramos eso, porque llevamos muchas culpas en nuestros hombros y esas culpas son las que no nos dejan avanzar. Y nuestro ser querido lo que quiere es que avancemos. Además, somatizamos esas culpas y se generan en enfermedades y en otras cosas que salen a relucir. Aunque yo les cuento una cosa, o sea, tenemos que tener de presente este tema aquí sobre la mesa, y es que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Inclusive San Pablo decía que la vida es Cristo, y él lo dijo, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y San Pablo dice, la vida es Cristo y la muerte simplemente es una ganancia, porque usted está pasando, nosotros tenemos esa esperanza, lo dicen las escrituras, de que con la resurrección de nuestro Señor, Él también nos está prometiendo un cielo. Recordemos que arriba está la iglesia triunfante, quienes ya están en el cielo, está la iglesia purgante, por quien nosotros debemos orar como iglesia militante que estamos en esta tierra. Entonces, ahí está la esperanza, queridos de Dios. Sí, son duelos difíciles, son momentos difíciles, pero como lo dice Paola, tenemos que un tiempo prudencial para pasar por todo esto, y se los digo a nivel personal, yo duré hasta más de un año para poder realmente asumir el proceso de la pérdida de los bebés, y eso que fueron bebés, que yo de pronto quizás no pude compartir con ellos más de, ¿qué les digo yo? Un mes y medio, cuando sucedió toda esta tragedia en mi vida, porque eso es una tragedia realmente.
cuando hay personas que pierden a sus hijos cuando ya están en la adultez, por ejemplo, o iniciando su juventud o su adolescencia, y que ya han vivido ciertos años y compartiendo, y empieza uno, ay, ¿te acuerdas cuando esto, cuando lo otro? Cuando es ese duelo que uno tiene que poco a poco ir bajándole al tema, porque pues realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Algo interesante que dice Esperanza es, yo me acordaba de, ¿no? Entonces, lo bonito de la muerte es que la muerte es un regalo. Cuando alguien muere nos volvemos a conectar con las cosas importantes de la vida, volvemos a tener esos vínculos que realmente es lo único que trasciende más allá. Mientras muchas personas están esperando comprar el televisor más delgado, el mejor carro, eso no es tan importante. Encuentran la felicidad un momento mientras se suben a su carro 3 días y después el sufrimiento porque les toca pagar unas cuotas carísimas, ¿no? Sí, tras del hecho endeudado. Entonces estamos en nuestro mundo muchas veces estamos tan materializados que la única forma de volvernos a conectar con las cosas importantes es vivir estas experiencias. La muerte nos enseña a valorar a nuestros seres queridos, como decía Esperanza, yo me acordaba de tal cosa, ¿no? Ahora que estamos vivos, tengamos esos vínculos fuertes con nuestra familia para que queden esos recuerdos que son los que realmente perduran. Bueno, yo pienso que el duelo es algo muy duro, porque nosotros en la vida siempre vivimos como que el tema de la muerte no me lo toquen, ¿sí? No, o sea, y a veces pensamos en el momento de nuestra propia muerte o en el momento de la muerte de algún ser querido, pero, o sea, lo vemos como lejos, como que no, todavía no. Y aquí hay algo muy importante, y es la vida que yo llevo como cristiano, como católico, de ese concepto y de entender lo que tú decías, que la muerte en sí, y aunque nos parezca difícil entenderlo, es un motivo de alegría, porque es es llegar a ese paso que dio Jesús de vencer la muerte y de resucitar, y ahí es donde nuestro ser querido ya empieza ese camino en búsqueda de la resurrección. Dice la esperanza también de reencontrarnos con ellos, ¿no? O sea, ahí está la esperanza para nosotros. Una santa, la Madre Teresa de Calcuta, ella que era tan profunda en sus frases, dice, muero porque no muero. Entonces analicemos, ella moría, decía, muero porque no muero, o sea, en el momento en que muere es cuando la vida empieza, ¿sí? Y es parte fundamental. Y pues yo quisiera también compartir una cita bíblica donde dice que, de sabiduría, donde dice, porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Dios creó al hombre inmortal. Dios creó al hombre incorruptible. Fue el pecado de Adán y Eva el que introdujo la muerte. La vida es Cristo y morir es una ganancia, pues si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Muy bien, profe. Bueno, miremos qué difícil a veces son los duelos. Muchas veces hay una gran diferencia entre vivir el duelo de la despedida de un ser querido ya en la edad de la vejez, digámoslo así, y otro, pues como ya lo hemos mencionado, cuando se trata de alguien joven, alguien que por accidente, por algo fortuito en la vida, pierde la vida. Entonces, pues en esto realmente son 2 tipos de duelos para mí diferentes. Rubén. Sí, a mí me gustaría también poner esta cita bíblica de la primera carta de los Corintios, en la que dice, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos que ustedes los muertos no resucitarán? Porque si los muertos no resucitaran, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta.
Cuando se siembra la semilla, tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o sea de otra cosa. Entonces, verdaderamente que para el cristiano la muerte debe ser un paso, no un final. Debe ser un paso a una vida mejor. Como lo decía San Pablo, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cuando morimos ganamos, porque vamos a ir a la casa celestial, ¿no? Y luego resucitaremos, que es aún mucho mejor. Entonces nunca debemos ver la muerte como un fin, como hasta aquí llegó, sino como un hasta pronto, porque yo también moriré y yo también resucitaré. Porque si no, entonces vana sería nuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado y si nosotros no resucitaremos. Entonces pues sería eso. Qué interesante todo lo que están conversando, lo que decía la profesora en cuanto a que la muerte es culturalmente algo, en nuestra cultura algo muy doloroso que muchas veces queremos ocultar, ¿no? Hay otras culturas en las que la muerte es una celebración, ¿sí? Entonces... En México, por ejemplo. Sí. Entonces lo que tú decías en cuanto a la reflexión de la última lectura es, si vamos a vivir, si vamos a resucitar, esto es solamente un paso hacia algo más grande. Entonces, ¿qué tal si dentro de nuestra mente pensamos que es solamente otro paso, ¿no? Es dentro de este camino, es volver a algo más grande. Eso significa la última parte del duelo, que es la aceptación, aceptar la muerte como algo natural, aceptar la muerte como algo que va a venir, ¿sí? Sí. Hablar de la muerte con nuestra familia es algo interesante. Yo a veces les digo, yo quiero que cuando yo muera pongan globos de helio que vayan al cielo o algo así, ¿no? Hablar con ellos es interesante porque van a ver eso más natural y van a estar preparados. O sea, si por ejemplo mi abuelo que murió hace poco, él nos decía cómo quería que fuera su funeral. Bueno, pues me está ahorrando la mitad del trabajo porque estoy pensando en el dolor de que se fue y fuera eso me toca pensar en cómo va a ser eso, ¿no? Un paréntesis, tengo una oyente que quiero mandarle un saludo, Marta Inés Garzón. Ella precisamente está complementando lo que tú estás diciendo y dice, el milagro es vivir, lo natural es morir. Entonces claro, asumámoslo como algo natural. Es algo natural, entonces esa información que le tenemos que dar a nuestra mente y también a las personas que están a nuestro alrededor, que es un momento de aceptación, ¿no? De que así es la vida, desde que tú naces ya sabes que vas a morir. Bueno, algo muy importante que me atrevería a recomendar, y esto es cuando tenemos un ser querido que ha estado por mucho tiempo quizás enfermo, o por ese abuelito, esa abuelita que pues generalmente ya uno considera que le quedan pocos días, semanas. Bueno, acérquese, háblele, exprésele todo aquel sentimiento que tal vez en algún momento has olvidado decírselo. ¿Por qué no decir, mire, hablemos de la muerte? En cualquier momento el Señor te acordará y te llevará a su presencia. Entonces, ¿por qué no decirle, perdóneme por todo aquello que dejé de hacer contigo, por todo aquello en que te lastimé? Y de igual manera, escuchemos a esa persona. Mire, son las mejores maneras de poder después vivir un duelo con mayor tranquilidad, sin dolor. Yo he visto, y yo creo que, Paola, por favor, me ayudas. Lo mejor que puede hacer a veces las personas, y complementando un poco lo de José, es si la persona todavía está consciente, digamos, en su lecho de muerte, esas personas acercarse y pedirles disculpas. Sí, sí. Yo creo que a veces esas disculpas que en ese momento salen del corazón, porque es saber que ya no vas a poder volver a pedir más disculpas, sí. no hay más opciones de tiempo. Son, yo a manera personal, yo digo, he visto personas que piden disculpas faltando 1 o 2 horas para que la persona ya fallezca, y la persona que le pidió disculpas se siente con una paz y con una tranquilidad. Y perdón. Sí, como si así la otra persona no le responda, porque a veces las otras personas no le pueden responder por X o Y motivo, no pueden, no son conscientes tampoco en ese momento de hablar las cosas, pero se sienten como tranquilos y pueden tener un luto mucho más llevadero. También a eso hoy,
y quiero que me ayudes con esto porque es un tema que es muy complejo. Cuando una persona muere, listo, pasamos todos los ritos, que el entierro, la funeraria, el novenario, La velación, la velación, todo. ¿Qué es lo más prudente? La ropa de los seres queridos que quedan, Las cosas en físico, la parte material. ¿Qué tan bueno es quedarse con eso? Pues parte del duelo es salir de esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Una de lo que tú decías es lo que decía José, es parte del ciclo, de cerrar el ciclo del duelo. La primera parte es honrar a ese ser querido. Te honro por la vida que llevaste, te honro por estar aquí, por acompañarme, ¿no? Muchas veces vivimos tiempos muy felices con esa persona y debemos honrar esos tiempos felices. Y se lo podemos decir en vida. La segunda parte es agradecer lo que tú decías. Te agradezco la vida, te agradezco si fue la pareja, te agradezco estos hijos que tuvimos, los momentos vividos. La tercera parte es te pido perdón por algún hecho u omisión, algo que dejé de hacer. Y es como lo más complicado para el ser humano, es pedir perdón, ¿no? O sea, es muy difícil ver que a pesar de que uno la ha embarrado, así esté a punto de morirse hay personas que no, eso no es culpa mía. Y algo muy importante, Paola, las cosas hay que hacerlas en vida antes de que se vayan, porque es que, y con todo el respeto que me merecen las personas que llevan que mariachis y cosas de esas en los sepelios o en los entierros, pues bueno, sí, es una forma también de desahogarse tal vez, o de decir lo que no pudo decir en vida, pero hagámoslo en vida, no ya después de muerto. Sí, pero muchas veces alguien no lo pudo hacer. Sí. Cuando estaba vivo, y está bien que de pronto lo escribamos o hagamos una oración, un rezo y podamos decir te pido perdón, ¿no? Te honro, te agradezco. Y la cuarta es te dejo ir. Sí. Te dejo ir amorosamente. Y qué importante es esa cuarta. Ese es el punto en el que quería llegar. Sí. El dejar ir a la persona, porque hay familias que no dejan ir por lo mismo, y esa es la pregunta que te quería hacer, o sea, y a eso va el punto. ¿Qué tan bueno es guardar las cosas? Por ejemplo, las cenizas. Allá va la respuesta. Te dejo ir amorosamente significa que te dejo volar. Cuando está en la clínica, muchas personas no se van, es por el sufrimiento que ve en sus seres queridos. Entonces ellos se quedan. Entonces decirle, tú te puedes decir que descansa en paz, yo voy a estar bien, darle la seguridad de que yo voy a estar bien. Y una vez que se va esa persona, y cuando tú decías qué hacemos con las cosas materiales, eso es parte de dejar ir, de abrir espacio a cosas nuevas. Hay muchos seres aquí que están vivos y necesitan esa chaquetica, esos zapatos, servicio, ¿no? Es prestar servicio y darle esas cosas materiales a las personas que no tienen. Entonces podemos llevarlo a la parroquia y compartir esas cosas. La habitación la podemos organizar de una forma que de pronto vengan los nietos a jugar, o algunas cosas diferentes, es darle espacio a cosas nuevas. Nuestro ser querido va a estar feliz de que nosotros soltemos esas cosas que nos hacen sentir más tristes. Por ejemplo, en el caso mío, cuando el tema de los bebés, pues obviamente tuve que tener una ayuda desde el punto de vista psicológico, porque no fue fácil, además de la parte, no enfermedad, sino parte física, porque quedé durante un año recuperándome de todo lo que sucedió físicamente y además espiritual y emocionalmente. La parte de lo que me decía el psicólogo en ese momento, psiquiatra inclusive, porque fue con tema de psiquiatra a bordo, me decía, mira, cuando llegues a la casa lo primero que tienes que hacer es ayudar a soltar eso. Y por ejemplo, pues, obviamente cuando ustedes saben que viene un bebé en camino, pues uno alista que la cuna, la ropita, que los chagües, que el tema, todo eso que se recoge en el transcurso de los 9 meses, ¿verdad? Que está uno esperando la feliz llegada de un ser, ¿verdad? Pues nada, yo sí tomé la posición de un comienzo en hacer eso, fue donar absolutamente todo, porque además ese recuerdo de estarlo visualizando ahí todo el tiempo, porque eso tampoco le permite a uno avanzar. Y yo doné absolutamente todo. Esa es una forma también de dejar ir. Yo sé que tengo
3 ángeles en el cielo que me están cuidando y que están allí y que han velado por mí y lo he sentido realmente. Entonces sí que importante es no quedarse que con la ropa o que guardar las cenizas en la casa. Eso también, la misma Iglesia Católica ha dicho desde el Vaticano esa parte de que hay normas. Yo creo que su ser querido merece un lugar santo, un Es como lugar un donde respeto. descansar. Y él merece ese tipo, donde uno vaya también a hacer oración, donde intercede por su alma y sigue orando, porque es la intercesión, esa es nuestra parte. Recordemos que hay obras de misericordia y mencionan esa parte también. Antes de que Paola hable, es ese punto, y también desde el punto de vista, desde lo clínico, hombre, son cenizas de seres humanos. Tema contaminación ambiental, hay un ¿no? tema, no es tanto de la contaminación ambiental, es el tema de la salubridad. Por eso. O sea, el estar pues al lado de una persona que pues ya está descansando, sí, pero que está hecha de ceniza, puede tener cualquier cantidad de virus y bacterias, esas cenizas. Y digamos si es una casa muy pequeña o si tienen muchas cosas, porque es que hay personas que hacen todo junto, guardan las cenizas, guardan la ropa, guardan los objetos, no botan nada, y si uno les dice pero bótelo, no, porque es que eso se lo ponía tal persona en tal momento, y uno era como, pero o sea, no sé si es parte de ese duelo pero se aferraron a eso. Sí, no, como mencionaba Esperanza, existe un duelo ya que es patológico, ¿no? Después del año y si yo sigo aferrada a las cosas materiales, al recuerdo, y la tristeza es mucho más prolongada, se llama duelo patológico, y ahí es cuando tenemos que pedir ayuda profesional. Entonces sí es importante darme cuenta cómo estoy pasando este duelo. Si me estoy aferrando, si estoy haciendo lo que tú dices, eso ya son comportamientos patológicos y necesito ayuda profesional. Doctora, yo tengo una duda, porque es que uno a veces en los funerales ve familiares muy allegados y no pueden expresar ese sentimiento de dolor. ¿Ahí qué ocurre? Sí. Que se lo guardan. Hay personas que no lloran, no lloran. Y esa es la forma como esas personas están viviendo ese duelo, pero se están haciendo un gran daño porque no están sacando la emoción. La emoción se queda pegada en el cuerpo. Entonces esa persona necesita sacar la emoción de alguna manera. Yo recuerdo que algunas veces, por ejemplo, las personas, los viejitos, de pronto no lloran, pero cuando llegan a visitarlos regañan, pelean con todo el mundo, dicen groserías, se vuelven groseros. Entonces esa es la forma como sacan su emoción. Además, bíblicamente está sustentado, ¿no? Jesús lloró cuando su gran amigo Lázaro murió. Sí. Eso está en Juan 11, 35, 36. Por eso es que debemos expresar lo que tú estás diciendo, Paola. Lo debemos de expresar, pero Él nos presenta, o sea, nuestro Señor nos presenta como la resurrección y la vida para quien crea en Él. Tenemos esa esperanza de que vivirá, o sea, nosotros vamos a vivir, y lo dijo Rubén también en lo que expresó. José. Sí, gracias. Mire, y otro aspecto es que quizás hay personas que uno ve inconsolables en el funeral, pero ¿qué es aquello que les duele? El haber perdido el tiempo y no haberle podido transmitir en vida tanto que pudieran haber compartido, haberle brindado, haberle acompañado, ¿sí? Porque muchas veces somos de los que decimos, sí, yo voy mañana y lo visito, o quizás le llevo, o quizás le comparto, pero mire, recuerde practicar obras de misericordia, lo así que de no sencillo. se hace en vida, visitar a los enfermos, por ejemplo. Duele, y eso muchas veces lo que hace que no se pueda desprender del duelo es aquel rencor o aquella falla de no haber podido, la culpa que no correcto, es tan buena, de no haber podido hacer algo. Digamos que en este punto, y después de que hagamos una pausita musical, me gustaría pararnos desde el otro punto de vista. Desde el punto de vista, bueno, digamos, se murió mi papá, un ejemplo, ¿no? Quedó mi mamá conmigo. ¿Cómo ayudar
digamos como la palabra consolar, pues no sé. Acompañamiento. ¿Cómo hacer ese acompañamiento, digamos, con esa persona que de verdad le está doliendo lo más profundo? ¿Cómo uno puede dar un consuelo a esas personas que han perdido un ser querido? Porque es que uno puede llegar a un... O sea, yo soy de las personas que yo llego a un funeral, yo no sé qué decir. Yo me blanco, es como... No, pues lo que necesite o cualquier... O sea, a veces un abrazo vale más que mil palabras. Claro, Pero sí. espera, deja ahí, pausa. Pero parece que después de la pausa. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Oh, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Realmente aquí estábamos simplemente allá arriba en el campanario, en donde las cenizas reposaban, pero pues no era como el lugar digno que se merecen nuestros seres queridos. Entonces, por eso se pensó en ese lugar digno y lo vemos ahora. También están los osarios, que era lo que antiguamente se usaba dentro del cementerio y que inclusive allí están las cenizas de mis bebés. Y también, pues por supuesto, personas que dicen, no, a mí entiérreme, no me cremen, muy respetable también, y la iglesia también se ha manifestado en eso, pero recordemos que ahí es como, como arrendado por cierto tiempo, por ciertos años, si no estoy mal son 4 o 5 años. 7 hace como 10 años, ahora son menos tiempo. Ahora es menos tiempo y ahorita está en lo posible en no hacer, porque esto va a quedar como un camposanto. Y la idea es que todos queden en cenizas, ¿no? Claro. Pero básicamente, y contestándole a la señora, yo creo que nuestros seres queridos simple y sencillamente merecen un lugar especial. Digno. Y además usted también debe de soltar ese apego si lo hablamos desde el punto de vista psicológico, ¿no, Paola? Sí, cuando nosotros hacemos... No está bien, y por eso acabo de mencionar que internamente me están haciendo una pregunta, lo que acabamos de mencionar, nuestra Iglesia Católica desde el Vaticano, desde el mismo Papa Francisco ha sacado documentos, porque de hecho investigué sobre eso, y es que nuestros seres queridos, primero debemos de cuidar nuestra casa común, el planeta como tal, desde el punto de vista de salubridad, porque en cierta manera ayuda a la contaminación. Tú lo acabas de mencionar, Fabián, hace un rato. Las cenizas son cenizas, hay virus, hay bacterias, no sabemos de qué murió. Pudo haber sido un accidente y la persona estar perfectamente, como pudo haber sido una enfermedad terminal, o quién sabe qué, o cuando hubo una pandemia, por ejemplo, todas estas personas cuando hay pandemia. O sea, evitando todo ese tipo de cosas, pues igualmente nuestro ser querido, como especial que es para cada uno de nosotros, asimismo debemos de considerar que esté en un lugar muy especial para esa persona. Yo soy de esas personas que pienso que, y creo que la mayoría de los católicos pensamos, hay un alma que se tiene que desprender del cuerpo, del cuerpo físico. Yo he escuchado y he visto y he investigado muchas veces y dicen que a veces el alma se queda donde el mundo lo agarra, que comúnmente dicen así. Cuando uno agarra a esa persona y no la suelta y no la suelta y no se quiere dejar ir, he visto y he escuchado casos que dicen, es que el alma no se ha ido de ese lugar. Obvio, no soy parapsicólogo ni soy experto en almas ni nada por el estilo, pero
a veces hay que creer. Ni cómo murió, ¿no? Ni Porque cómo muchas murió. veces por esa razón dicen eso. Hay veces hay que creer en muchas cosas, o es necesario saber de ciertas cosas para ver qué hacer, ¿sí? He visto personas también que no, o sea, no dejan ya tocar, es nada, o sea, ya no regalo, sino ya no me toque eso, porque eso era de mi tal, o mi esposo, o mi hermano, mi esto. Yo a veces digo, bueno, ¿en qué punto se falló? ¿O en qué punto los familiares fallaron? ¿O en qué punto esa persona que está asumiendo ese dolor falló? Que no puede dejar, o sea, le queda imposible, porque hay personas que son imposibles de dejar soltar eso. No sé, ¿en qué se falla en ese momento? ¿O uno qué debe hacer? No, lo que ahí se ve claramente es que no ha hecho el proceso del duelo completo, ¿no? Se queda en la culpa o está pegado en la rabia. Entonces, para cerrar el ciclo, como ya habíamos dicho, hay que soltar. Y soltar es esa sensación de dejar ir, de que nada nos pertenece. Nuestros hijos son prestados, nuestros hijos vienen, y si bien es cierto que somos el medio por el cual llegó aquí a la tierra, nuestros hijos son prestados. Todas las personas... Es un ciclo. Es un ciclo. Entonces, a medida que uno suelta desde el corazón, es donde viene el alivio y la paz. Y la posibilidad de poder sanar y de transformar y acompañar el proceso de la tristeza a la alegría. Entonces es importante darme cuenta en qué proceso del duelo estoy y si realmente estoy estancada en una parte de ese proceso, y dar la oportunidad de soltar, porque cuando yo suelto, ahí es cuando yo puedo transformar esa tristeza en alegría. Mi ser querido no quiere que me quede en la tristeza, ¿sí? Cuando yo puedo soltar esa tristeza, hay personas que son muy felices y uno dice, ¿y por qué son tan felices? ¿Será que no tienen problemas? No, son felices porque aprendieron a vivir con la tristeza, como decíamos. Eso es algo... Yo cuando la persona que se me murió hace poco fue mi abuelito, yo decía, yo no voy a poder con esa tristeza, o sea, eso va a ser tan duro para mí que no voy a poder, ¿no? Y el hecho de haber pasado el proceso y de ahora vivir una vida feliz es parte del duelo, es decir, te dejo ir amorosamente y te suelto y yo vivo mi vida. ¿Sí? Porque lo que esa persona quiere es que cumplamos nuestros sueños y que vivamos nuestra vida, no que nos quedemos pegados en el recuerdo y en la tristeza. Ciertamente. Entonces, cerrar el duelo es eso, soltar y aprender de la tristeza y ser felices. Rubén. Yo también pues me he fijado, ¿no? Sobre todo como en compañeros míos, en los jóvenes ahora. Se les muere, digamos, los abuelos, se murieron los abuelos y llegan el día que se murió, van al colegio, todo, ríen, juegan, o sea, viven su vida durante el tiempo de duelo, por lo menos los días felices, ¿no? Eso también a qué se debe, ¿no? O sea, una cosa es aceptar el dolor y después de ya hacer todo lo necesario, pues seguir, pero también a qué se debe que se murió y se murió, ya. O de ¿Como pronto, si nada? Sí, o de pronto lo sienten, pero no lo manifiestan. Sí, o no lo sienten en tristeza, ¿sí? Sino ríe, o sea, sí. Es que nuestra cultura también está cambiando, ¿no? Nuestros abuelos veían la muerte de una forma diferente y los jóvenes ven la muerte de una forma diferente. Y es a lo que yo voy, no quiere decir que porque no estoy llorando, porque también eso es un apego, cuando vemos a una persona que se murió a alguien, y siempre la queremos ver de negro, la queremos ver con la cara apagada, sí. De luto, y pensamos, ay, sí, pobrecita. El hecho de que me digan pobrecita ya es una ganancia, ¿no? Es una necesidad encubierta que yo tengo. Es como que necesita que me digan pobrecita, sí, o sentirme afligido para sentir ese apego. Exactamente. Entonces, todos eso son es como etapas, ¿no? Sí, son etapas. Yo pienso, Paola, que en eso que tú estás mencionando y que acaba de mencionar Rubén, sí, yo vivo mi duelo, pero a veces yo estoy arrastrando los que están alrededor mío con ese duelo también, cuando no lo quiero superar, porque es que también es poner de nuestra parte para superar ese duelo, y lo digo porque me pasó. Entonces, llega un momento en que esas personas, bueno, a ver, ya no más, ya pasó un año, ya aterrice, ya, o sea, ha tenido la ayuda y todo, supérelo, porque si no nos vamos a terminar a hundir todos en el mismo barco. Entonces, hay que superar, querido de Dios, hay que
poner de nuestra parte. Sí, es importante vivir nuestro duelo, es importante interlucidar, no. Coger como esa realidad que usted está viviendo y ya, transfórmela. No quedarse allí. Digamos que y yo he visto y me sorprende y yo digo como wow, son personas que pueden afrontar las cosas de un modo, no digamos que maduro porque el duelo no es inmadurez, sino de un modo como más tranquilo. Es que cuando yo veo que las personas, uno ya habla digamos del ser querido que falleció y lo toman muy bien, es como, ay, yo me acuerdo cuando hacíamos esto y jajaja, o sea, lo toman ya de un modo tan alegre. Muy sano, eso es sano. Eso es sano. Y también veo que esas personas comúnmente, y digamos, he visto muchas personas que les gusta ir a la iglesia, hablar con el sacerdote, a veces ir a misa, tener momentos de, digamos, como de oración solos. Hay veces que esas cosas o ese sistema les ayuda a superar ese duelo, porque no solo es la parte psicológica, no solo es ir a un psicólogo. Hay que buscar también el medio. A lo que yo voy superar. es como, hay muchas maneras de superar la pérdida de un ser querido. No nos quedemos en que yo al final necesito siempre ayuda psicológica o en dado caso una ayuda psiquiátrica, que es ya psiquiatría es ya dar un medicamento para que la persona esté, digamos, como calmada o pasmarla, digámoslo así. Cuando necesitamos un profesional es después del año y cuando estamos pegados en alguna parte del proceso del duelo, cuando no se me quita la rabia, cuando quedo con culpa, en ese momento es que buscamos ayuda profesional, pero el duelo es algo natural que podemos salir solos y es un proceso que debemos vivir muchas veces solos. Paola, hay una oyente que nos escribe pues que sería bueno tocar el tema del suicidio. Es una muerte bastante compleja, independiente de que sea hijo, padre, abuelo, como sea, suicidio. ¿Cómo poder ayudar a los familiares cuando sucede una muerte así, como tan dramática? Sí, el suicidio, por más que muchas personas quieran dar muchas opiniones en cuanto a eso, cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida es porque está enferma, porque tiene una depresión, ¿sí? Y la depresión lo llevó a tomar esa decisión. Entonces también ahí hay mucha culpa, ¿no? con la familia que se queda viva, pero es sentir que no era la responsabilidad de los que están vivos, sino que esa persona tomó una decisión desde su enfermedad. Cuando una persona es enferma, se tiene el trastorno de la depresión, esto es una enfermedad que afecta al cerebro y su forma de pensar es diferente. Son personas que tienen ideación suicida, que piensan que para qué están aquí en la tierra, que no hay un propósito. Entonces todos estos que no encuentran salida, ellos ven todo oscuro. Entonces esto es una enfermedad que muchas personas actualmente el índice de suicidio ha subido. Es uno dentro de las 10 causas de muerte, está dentro de las 10 causas de muerte a nivel mundial. Y el suicidio es una decisión de la persona. La persona tomó la decisión de terminar con su vida y la persona es la responsable de esa decisión. Entonces los familiares deben sentir tranquilidad y también respetar el destino de esa persona. Esa persona tomó esa decisión por X o Y razón, porque muchas personas dicen una cantidad de causas, pero no, es una persona que estaba enferma, que tomó esa decisión y nosotros debemos respetar su destino. Y algo importante, como familia, no sentirnos culpables, ¿no? Porque ahí empieza ese proceso también. Pero sí va a pasar porque las etapas del duelo es esa, ¿no? Voy a sentir rabia, mucha rabia, después voy a sentir mucha tristeza, voy a sentir culpa, y lo importante es que después pasemos a la aceptación. Entonces debo aceptar el destino de la otra persona, debo soltar ese sentimiento y aceptar que él tomó esa decisión y yo debo respetar esa decisión. Digamos que en ese sentido, uno a veces es como echarse una mentira a uno mismo. Lo digo así porque uno dice, bueno, mis papás tarde o temprano se van a morir. Y decir, no, pero uno dice, yo voy a estar preparado el día que eso pase. O uno ve una persona que está en una enfermedad terminal y uno dice, pues uno ya sabe cuál es el destino de esa enfermedad. El final.
uno dice como, bueno, pues ya hay que afrontarlo, esa persona ya no va a estar, tal cosa. Yo no sé si eso sirva o ayude en lograr superar eso, porque pues uno dice, listo, esa persona va a morir tarde o temprano, listo, y el día que se muere parece como si de verdad fuera un impacto de una. Así usted se eche 1000 mentiras encima de que yo sé que va a pasar, yo sé que va a pasar, yo sé que va a pasar. Sí, todo el mundo sabe que todo el mundo va a morir, pero a veces eso ayuda. Lo que pasa es que hay diferentes muertes, ¿no? Sí. Entonces está la muerte sorpresa en un accidente, que no, que de una vez quedaste tú en shock y fue muy difícil superar esa muerte. Hay otras muertes que el duelo empieza antes, como la muerte cuando un ser querido está en un hospital, está hospitalizado, tiene una enfermedad, un cáncer. El duelo empieza antes, porque esa muerte nos está preparando, esa enfermedad nos está es como una despedida progresiva. Nos está preparando que esa persona se va a morir. Entonces muchas veces la enfermedad nos ayuda a prepararnos para la muerte. Entonces es diferente una muerte en un accidente, es diferente la muerte, un suicidio, que es muy doloroso, es muy diferente la muerte de una enfermedad, son diferentes muertes, y el duelo se pasa igualmente, tiene los mismos procesos. Sin embargo, cuando es una enfermedad nos está preparando, cuando llega de repente, desde ahí empezamos y ya pues hay que asumirlo. Bueno, cuando son esas muertes trágicas, y bueno, yo lo digo desde mi punto de vista porque lo viví, un hermano menor se ahogó. Yo duré mucho tiempo torturándome, pero no porque yo tuviera culpa, sino siempre pensaba cómo sería ese momento cuando él cae y cuando él empieza a ahogarse, o sea, qué sintió, o sea, yo vivía una angustia tenaz. Como armar una Exacto, película. Terrible. Entonces, pues yo le pedía mucho a Dios que me diera como una luz de que para yo poder estar tranquila y poder como aceptar eso y pensar que él no había sufrido. Y fue tanto lo que yo le pedí a Dios que algún día en un sueño, mi hermano se me aparece en ese sueño y me dice, no sufra. Me dijo así, yo caí, y en el momento en que caí me recibió una piedra y yo quedé inconsciente. Yo no sentí cuando me estaba asfixiando, no lo sentí. Cuando él me dijo eso en ese sueño, yo como que despegué todo eso que me torturaba y leía pues anoche donde una persona murió su hijo y fue una muerte trágica y él también sufría eso. Y entonces nos llevaban a mirar que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Dios estuvo ahí sí. En esa compañía, la madre de Jesús también estuvo ahí. Entonces como que son unas palabras como para que uno tenga esa tranquilidad de que esa persona que tuvo esa muerte trágica no estuvo sola. Jesús, sí. María estaban ahí presentes y tal vez como en ese sueño vi, tal vez no se siente esa muerte. Hay investigaciones de personas que han estado con muchos enfermos terminales y dicen que la persona cuando muere es una sensación de alegría tan grande que nosotros no quisiéramos más estar aquí en la tierra, sí. Sino quisiéramos sentir eso, porque sí, lo que dicen las investigaciones es que el momento de la muerte es un momento de felicidad para esa persona. Hay algo más allá que los recibe y ellos sienten tanto gozo y tanta paz que ellos están bien. Entonces sintamos eso, que ellos están bien. Yo quiero compartir un testimonio que además muy pocas veces los he dicho, y porque dicen por ahí que uno no debe dar perlas, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. Hace muchos años, cuando yo estuve en cuidados intensivos, clínicamente me dijeron que había muerto. Y bueno, para mí recordar eso es un poco complejo, pero lo que tú dices es cierto, Paola. Yo estuve en un estado de tranquilidad, de felicidad, de que yo no quería devolverme de allá, pero se me apareció alguien muy particular y diría yo que excepcional,
Y es un testimonio inclusive parecido al de Beatriz del Salitre, que a ella fue la Virgen María quien le sucedió en ese testimonio que ella da tan hermoso. En este caso fue el propio Señor Jesús. Se me apareció en ese sueño, porque yo lo hablo como de sueño, pero realmente yo clínicamente ya estaba muerta. O sea, a mí ya me estaban intentando resucitar, esos aparatos que le colocan a uno. Desfibriladores. Reanimar. Exacto, gracias. Ay, tú sí sabes el término médico. Estaban en ese proceso de resucitar y yo estaba a la vez viviendo eso que les comento, que para mí es como un sueño maravilloso. Y él, nuestro Señor, me dijo: Ruth, no es tu hora, te toca devolver. Yo no quería, es una paz, es una tranquilidad que uno vive en ese momento, pero en ese momento también recordé todo lo que yo tenía en la tierra. Y yo dije, no, es esta oportunidad maravillosa que me regala nuestro Señor en este momento para tener esa segunda oportunidad de volver aquí y de hacer mejor las cosas. Y entonces fue cuando volvió ese suspiro a mí, volvió como esa alma o ese espíritu a mi cuerpo. Y vuelvo y estoy aquí. Ese es uno de los motivos, queridos de Dios y mesa de trabajo, por los cuales yo estoy prestando este servicio, porque le di gracias a Dios por permitirme esta segunda oportunidad y estar aquí en medio de todos ustedes y de poder contar este testimonio para la gloria de Dios. Y vean que si no fuera por eso que tú cuentas, Ruth, ni estaríamos de pronto aquí sentados. Porque es que el programa ha ido avanzando a lo largo del tiempo y si tú ves, la única que mantiene acá es Ruth. Y Ruth es la que ha mantenido el programa en un estándar en que todos vamos a quedar acá, ¿sí? De pronto no estaríamos en este programa, de pronto estaríamos en otros lados, Ruth ni estaría, empezando por ahí. Pero ya para ir cerrando el tema y para ya irnos despidiendo, yo pienso que hay que valorar cuando estemos acá en vida. Hay que valorar cada momento, hay que valorar cada detalle, hay que valorar cada segundo con esa persona que uno tiene al lado, sea su papá, sea su esposo, sea su hijo, sea lo que sea, hasta el abuelo. A veces uno comete un error gravísimo y es que uno sale de mal genio de la casa, que uno sale, que uno está peleado con los hermanos, que uno está peleado con los papás, que uno está peleado con el abuelo, bueno, en fin. Y usted no sabe si vuelve. Y usted no va a saber si va a volver. Sí, el tener una conciencia de la muerte nos hace vivir mejor. Y somos lo que somos gracias a nuestras pérdidas, ¿no? Entonces yo invito a todos a que mantengamos las cosas en paz, en que estemos felices con todo el mundo, estemos a paz y salvo, como lo llaman. Comparta con sus seres queridos. Comparta lo que pueda compartir. Aquí y ahora. Viva lo que pueda vivir. Si nunca le ha invitado a una serenata, llévele una serenata en vida. Si no le ha invitado a un ramo de rosas, llévele un ramo de rosas. Si no han podido salir de paseo, haga el intento. Sea especial. Sea especial con esa persona, porque tarde o temprano alguno de ese grupo familiar se va a ir. Y ahí es donde decíamos, empezamos la culpa. Yo, ¿por qué no hice eso cuando pude? Yo, ¿por qué? O sea, ahí uno es donde empieza ya a echarse la culpa, a sentir rabia y empezamos lo que estamos hablando, ese duelo familiar o ese duelo personal de asumir todo ya. Entonces yo invito a todos a que hagamos eso, a que vivamos y a que vivamos felices con todos los que nos rodean y sigamos en paz en este mundo. Bueno, yo quisiera compartirles un poema de Ana María Rabat que habla de eso que acaba de decir Fabián. Se llama En vida, hermano en vida. Si quieres ser feliz, a alguien que quieras mucho, díselo hoy. Sé muy bueno, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se mueran. Si deseas dar una flor, mándala hoy con amor, en vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero, a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto, en vida, hermano, en vida.
Tú serás muy venturoso si aprendes a hacer felices a todos los que te conozcan. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. Bueno, José, ¿tenías algo rápidamente que decir para cerrar este Pues momento? sinceramente se me ha quedado mucho aquí En el enredado, tintero, sí, pero porque resúmelo el tiempo es oro. rápidamente. Sencillamente invito a cada uno de ustedes a vivir la vida a plenitud. Vivan con sus seres queridos, con todos aquellos que te rodean, los mejores momentos, los mejores espacios. Vivan la felicidad, las preocupaciones, las angustias en la enfermedad, hasta el final, porque no sabemos cuándo ese día nos toca partir. De ahí, pues, les digo, sean felices. Y el día de mañana, cuando no lo tengan, estarán más tranquilos, tendrán paz en su corazón. muchísimas gracias a todos los de la mesa de trabajo. Qué gran programa. Espero que todos los que nos hayan escuchado digamos que les haya servido un poco. Si están pasando en estos momentos, que el duelo es normal, que hay que saberlo vivir, hay que saberlo afrontar. Muchas gracias a Paola, muchísimas gracias por estar acá, por Gracias a ayudarnos el ustedes. día de hoy. Gracias por la invitación. A todos los que nos escucharon, a toda la mesa de trabajo, Ruth. Tengo un último saludito, dice muy buenos días, soy Carmen Sasastoque. Como cada sábado otro gran programa, tomemos conciencia para luego no tener que arrepentirnos de arrepentimientos y que nuestros duelos sean más llevaderos. Demos abrazos, besos, sonrisas, flores, en fin, todo lo bonito que tiene la vida. Muchas gracias a Carmencita, un saludo especial. Eso es, a todos los que nos sintonizaron por Facebook Live, a través de la fanpage también está compartido un enlace, a la Calera FM, a Jazz en el Máster, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo el otro sábado con otro gran programa. Un abrazo a todos y que pasen un feliz fin de semana, con festivo incluido. Entonces, un abrazote. Chao, chao.